Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Con Begoña Serra, coach en comunicación. Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. Hola Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo está todo por Argentina, por Buenos Aires? ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo va? Muy bien, aquí estamos con un excelente tiempo, gran sol, 33 grados de temperatura. Imagínate que ya estamos avanzando lentamente hacia el verano, el 21 de diciembre comienza oficialmente y de acuerdo al calendario nuestro verano, así que, pero se está adelantando parece porque hoy tenemos 33 grados, para mañana hay cerca de 38 grados, así que con mucho calor. Si quieres te mando un poco de calor a través de la virtualidad, porque sé que ustedes ya están, pero del otro lado, entrando con el frío, ¿no? Exacto, nosotros estamos con frío y entrando ya en el invierno, o sea, tenemos Bueno, todas las temperaturas aquí en este episodio del instituto. Hoy vamos a situar el tema. Es un tema que preocupa mucho a la mayoría de las personas y en concreto a las personas que nos contactan para hacer las formaciones con el instituto, que es el miedo a quedarse en blanco. Y si me quedo sin palabras, nos preguntan, ¿y tú, Norberto, qué les dices a nuestros alumnos? lo primero que se me viene a la mente es que no siempre es malo quedarse sin palabras, Begoña. Mira, me he estudiado muy bien una poesía que dice, si me quedo sin palabras es porque te miro. Si me quedo sin palabras es porque no respiro. Y la verdad que esta poesía suena bárbara, suena muy bien y no está mal quedarse sin palabras en una situación de este tipo, ¿no? El problema es qué pasa cuando nos quedamos sin palabras en medio de una presentación. Desde el punto de vista de la oratoria, yo siempre les digo, bueno, hay que practicar, practiquen, y eso les va a dar mayor seguridad. Pero desde el punto de vista del coaching, Begoña, ¿cómo lo ves? ¿Qué les dirías vos? Wow, a ver, primero te tengo que felicitar porque la poesía es preciosa. O sea, la poesía me ha encantado. O sea, y yo creo que a todos nuestros oyentes también se habrán enamorado de las palabras que nos has dedicado. O sea, que felicidades. Y bueno, ha sido un inicio de podcast espectacular. Pero creo, evidentemente, como bien has dicho, a nadie le gusta quedarse sin palabras cuando está ante un público y todo el mundo le está mirando expectante. Es como, a ver, tierra, trágame, ¿qué hago yo ante esta situación? Y lo peor que podemos hacer es entrar en pánico. ¿Qué es lo que yo aconsejo desde el punto de vista del coaching? Tú has hablado antes de la preparación, de ensayar y practicar, pero eso también tiene que haber una preparación mental y una preparación emocional. Y para eso es muy importante trabajar la autoconfianza y la seguridad y sobre todo evitar el famoso y si. Aquello que tantas veces, Norberto, que hemos trabajado con nuestros alumnos, aquello de la profecía autocumplida. ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si pasa esto? ¿Y si no sé cómo seguir? Si estamos constantemente diciéndonos eso, lo más probable es que no suceda. ¿A que nos hemos encontrado muchas veces con esa situación? La verdad que sí, pero yo siempre digo que el miedo no podemos quitarlo, el miedo, no podemos que desaparezca. Es como que ya está en nuestro ADN. Lo que tenemos que hacer es gestionarlo, gestionarlo. Porque también, Begoña, esto lo hacemos mucho en el instituto con nuestros alumnos, que preferimos no hablar de miedo, porque en la medida que hablemos de miedo, estaremos empoderando a ese miedo. Yo creo que lo importante es hablar de responsabilidad, porque uno tiene miedo ¿a qué? A que nos ataque alguien, a que alguien se levante de la primera fila y nos pegue con un palo, a que entre una fiera, un animal por la puerta y que nos pueda morder. Eso es tener miedo. Pero nada de eso ocurre cuando estamos hablando ante un auditorio. Lo que sí ocurre es que tenemos y sentimos una gran responsabilidad por lo que estamos haciendo. No solo por nuestra imagen, que es importante, pero sería lo de menos, sino también
por la imagen de la organización a la cual representamos. De modo que, ¿cómo lo ves esto, Begoña, de hablar de responsabilidad y no tanto de miedo? A ver, es que has dado en el clavo. Ahí está el kit de la cuestión. El problema que tenemos las personas es que sentimos miedo ante situaciones que no hay una amenaza, como tú bien has contado, no hay una amenaza real. El miedo a hablar en público es un miedo irracional. Miedo, evidentemente, podríamos sentir si fuéramos a las 4 de la madrugada solos y nos encontráramos con una persona con aspecto sospechoso, que tuviera una navaja. Ahí sí que hay un miedo, porque hay una amenaza a nuestra integridad física, a nuestra vida. Y eso nos hace pues que nos escondamos, huyamos y nos pongamos a salvo. Pero como bien has comentado, ante un auditorio no tenemos que sentir miedo porque nadie nos va a amenazar. Aquellas personas han venido a escucharnos porque consideran que somos expertos y somos una autoridad en esa materia. Y en muchas ocasiones incluso han pagado por esa conferencia. Por lo tanto, no hay un miedo. Eso es algo que provoca nuestra mente porque estamos preparados para ese estrés. Pero tenemos que aprender, como has comentado, a que ese miedo es irracional y lo tenemos que sustituir por la palabra respeto y responsabilidad. Porque evidentemente nos debemos a ese público y por lo tanto tenemos que dar nuestra mejor versión. No más miedo y más respeto y responsabilidad. Pero claro, la pregunta es, Norberto, tú desde el punto de vista de la oratoria, después hablaremos del coaching, ¿cómo les enseñamos a manejar ese, entre comillas, miedo del que tanto nos hablan? Bueno, desde el punto de vista de la oratoria, como decía, es fundamental la preparación y el ensayo. Preparación y el ensayo. Mucha gente a veces nos pregunta, muchos alumnos, ¿pero cuánto hay que ensayar? Mi primera respuesta es, no sé. Todo depende de cuánto manejes el tema. Todo depende de qué experiencias tengas como orador. Bueno, pero, profesor, deme alguna idea. Y entonces yo le digo, 1 hora por minuto de presentación. Esto significa que si tienes que hacer una presentación de 40 minutos, tienes que hacer un ensayo de 40 horas. ¡Uy, pero tanto! Y sí, ¿sabes por qué? Porque todos podemos hablar bien en público, porque hablar bien en público es más una técnica que un don, pero se necesita un gran trabajo. Y gran parte de ese trabajo está en gestionar ese miedo. Porque una cosa importante, mi sugerencia, por ejemplo, en los talleres a los alumnos, es que no piensen en palabras. Porque cuando piensan en palabras, dicen, bueno, tengo que empezar con esto, y después esto, y después esto, y después esto, y después, ¿sabes qué? Después viene el bache, después viene la laguna, porque es imposible estudiar de memoria, porque la memoria es una mala consejera y una mala amiga de la oratoria, de modo que no hay que pensar en palabras. ¿Y qué empezamos entonces? Entonces, ¿en qué pienso? Piensa en ideas. Cuando tienes las ideas claras y organizadas, entonces las palabras fluyen. Y de esa forma te vas a relajar, vas a estar mucho más tranquilo y vas a estar mucho más seguro. ¿Y qué pasa cuando uno está más seguro? Desde el punto de vista de la comunicación, se da un fenómeno muy importante y es que comienzas a transmitir la mejor versión de tu yo. ¿Y qué mejor para un orador? Me ha gustado mucho eso que has comentado, el pensar en ideas, no en palabras. Desde el punto de vista del coaching, uno de los factores que hace que nos quedemos en blanco es precisamente ¿cómo lo explicaría? O sea, es la idea de querer tenerlo todo bajo control. Claro. Muchas personas dicen, claro, si yo me lo aprendo, si yo me lo memorizo, entonces tengo el control, porque voy a buscar la perfección, lo tengo todo en orden. Pero como tú muy bien has dicho, es muy difícil memorizar todo un discurso. Y precisamente caen en esa trampa, ¿no, Norberto? Es por quererlo tener todo bajo control, resulta que se les descontrola. Es imposible. No somos robots
No somos robots. Entonces, ¿para qué pensar en palabras? ¿Para qué leer una presentación? ¿Para qué estudiar de memoria si todo esto se puede simplificar y hacer más fácil? ¿Y cómo? Muy simple, con una hoja de ruta. ¿Y cuál puede ser esa hoja de ruta? Un Prezi, un Canva, un PowerPoint. Eso no significa que tienes que estar leyendo el PowerPoint. No, 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 no. Es simplemente lo que acabo de decir, una hoja de ruta. Jamás un PowerPoint debe reemplazar al orador, pero sí, si es tu hoja de ruta, entonces te vas a sentir más seguro y con un menor esfuerzo vas a alcanzar un mayor éxito. Por lo tanto, entonces, piensen en ideas y no se preocupen por las palabras que van a fluir solas a medida que vayan contando la historia. Y yo aquí añadiría, cuando hablábamos de esa preparación más técnica, que sería tu campo, ¿no, Norberto? Desde el punto de vista del coaching, yo creo que aquí hay una preparación que es más mental y más emocional, de gestión del estrés. Mental quiero decir evitar aquello que hemos hablado antes, ¿no? Los famosos ISIS, ese discurso negativo de que seguro que me va a pasar esto y me va a pasar lo otro, la profecía autocumplida. Eso por un lado. Y por otro lado, a nivel de gestión emocional, yo haría una preparación antes de salir a hablar en público, una meditación, una respiración profunda, para ir calmando esos nervios, esa inquietud. Y después, incluso cuando estamos haciendo la presentación, también tenemos que ser conscientes de respirar, de ir manteniendo esa calma y de estar focalizados en lo que estamos diciendo. Pero aún así, ¿qué hacer? Bajo el punto de vista del coaching, ¿qué hacer si me quedo sin palabras? Porque imaginemos que en un momento dado hay esa laguna mental que tanto nos asusta. Yo lo que les diría, a ver qué comentas tú después desde la oratoria, pero yo desde el punto de vista del coaching, yo les diría, a ver, lo primero es mantengamos la calma. Como muy bien has dicho, no somos máquinas. En un momento dado, puede ser que por mucho que nos hayamos preparado, haya un pequeño lapsus. Entonces lo que tenemos que hacer es respirar, evidentemente no decir, miren, no sé por dónde tengo que seguir, no lo vamos a comentar, pero podemos respirar, acercarnos a la mesa donde tenemos la botella de agua, beber un sorbo de agua, consultar nuestras notas, darnos ese espacio para reorganizar nuestras ideas y seguir. ¿Cómo lo ves, Norberto? Me has dado el pie con esto de que, bueno, no vamos a decir, me quedé en blanco, no sé cómo seguir. Es que quedarse en blanco es algo que yo te diría, Begoña, que puede suceder en cualquier contexto. No solamente cuando hablamos ante un grupo de personas, en una conferencia, en una exposición, ante una audiencia. Puede suceder incluso, por ejemplo, cuando estamos ante un cliente, en una reunión en la empresa, con tu jefe, con tu equipo de trabajo. También ahí puede ser que uno se quede en blanco. Ahora, claro, la pregunta es, que a veces nos la hacen en el instituto, ¿y qué puedo hacer si me quedo en blanco en ese momento? Bueno, como bien decías tú, básicamente no lo digas. Nadie sabía, por ejemplo, qué iba a continuación de lo que ibas a decir, con qué ibas a seguir, por qué camino ibas a seguir. Nadie lo va a notar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir hablando. Hay que tratar de retomar el control del discurso, que no sea un problema eso, ni para ti ni para el público que te está escuchando. De modo que, con esto, para concluir, yo diría que hay que tener mucho cuidado con esto de tratar de no quedarse en blanco, pero tampoco es algo de vida o muerte. ¿Se puede solucionar? ¿Tiene solución? Claro que sí, y lo tiene desde el punto de vista de la oratoria y lo tiene también desde el punto de vista del coaching con todos los ítems que tú has señalado. De modo que, señores, no se pongan nerviosos, porque los nervios también juegan en contra, obnubilan la mente y juegan en contra. Así que tranquilos, calma, relajación y las cosas van a salir bien. Y si no salen tan bien como quieres en esta primera reunión, en esta primera presentación, en esta primera conferencia,
seguramente saldrán mejor después. Pero calma y naturalidad. Eso es muy importante. Naturalidad. Siempre tienes que ser quien sos y no tratar de aparentar quien no sos para tratar de disfrazar esos miedos que tengo. No, nada de eso. Calma y naturalidad. Yo creo que ese es el broche final y el gran consejo y lo que nos gustaría que os quedarais con ese mensaje. Tenemos que buscar la excelencia, tenemos que buscar dar la mejor versión de nosotros mismos, pero no obsesionarnos con la perfección, porque la perfección no existe. Yo creo que si aplicamos estos tips, estas pautas que os hemos dado hoy, vais a ir estando más tranquilos y perdiendo ese miedo a quedarse en blanco, sabiendo que puede pasar, pero que también podemos salir airosos de ello. Y con esto damos por finalizado el episodio de hoy, el podcast de hoy. Esperemos que haya sido de vuestro interés y recordad que nos encontramos en el próximo episodio para seguir hablando de cómo comunicar de una manera positiva y efectiva. Adiós. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching, en el que trabajamos para formar a los grandes oradores, porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.